Hola, bienvenidos a mi humilde canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy ya es miércoles. Estamos contando 4 días. El día de Star Wars. May the 4th be with you. El día de Star Wars. Es hoy, así que hoy es día de muchísimas cosas, incluyendo el día de apreciación de los bomberos, el día de la salud física de los niños, etcétera, 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 etcétera. Es un día internacional de los bomberos, así que si tienes un amigo bombero, que casi nada, pues, me refiero al chiste de que el que tiene un tío coronel de los bomberos no tiene nada. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de los Bomberos. Yo conozco varios bomberos, varios panas que se dedican al bomberismo, a bregar con manguera, agua y fuego. Ayer continuaron las protestas en torno al caso de la muerte de David de los Santos, un joven que falleció el domingo en la noche luego de haber sido detenido el 27 de abril, llevado a un destacamento y su familia haberlo declarado desaparecido y encontrarlo entonces en un hospital en condición grave, luego trasladado al Hospital Darío Contreras aquí en Santo Domingo, donde terminó falleciendo. Un caso que para el que hasta el domingo en la noche era un caso que no se conocía. Las primeras notas empezaron a circular el domingo, la tarde-noche, de que otro joven había sido golpeado brutalmente, pero luego de la primera publicación ya David había fallecido. Cuando ya la primera noticia empezó a circular en redes sociales como Twitter, ya David había fallecido. David era de un sector muy humilde de los Alcarrizos y se dedicaba, era profesor de educación física y también trabajaba en un call center. Sin importar por lo que estuviera pasando, digamos que estuviera pasando por una situación difícil psicológicamente y que estuviera desorientado, estuviera en un lugar público. Ahora continuando con el video, porque esta mierda se cortó por una vaina, no sé cómo diablos el asistente de voz de Google que me tiene a mí de vuelta y media se activó. Bueno, pues diciendo que aunque estuviese desorientado, perdido en esta plaza comercial, digamos, vamos a llevarlo a un extremo, digamos que él haya sufrido algún tipo de crisis nerviosa de algún tipo y estuviera desorientado. Podemos ver un video que ayer circuló donde en la plaza comercial él tiene una reacción violenta cuando está detenido en una habitación que al parecer es una habitación de seguridad. Ya eso será una discusión que pueden tener los abogados de si una persona que está en un centro comercial y no está provocando, no está cometiendo ningún delito, no se ve en medio de una situación violenta, si es correcto que sea detenido y entregado a la policía. ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles circunstancias deben de darse para que esto medie? Esa sería la pregunta que de entrada surge en todo esto. Pero ciertamente lo que se ve en el video, lo que uno puede observar en el video que se ve, que ha circulado en el día de ayer, uno grabado desde una tienda de estos kioscos que están en los pasillos de la plaza, y el video que supuestamente se filtró, muy bien narrado, buscando condicionar a la opinión pública qué fue lo que pasó. Como un joven que sale esposado, escoltado por un policía en una actitud, hasta donde se ve en el video, se ve una actitud tranquila hasta cierto punto. No se sabe lo que me dio.
luego en el camino del destacamento, cómo este joven aparece masacrado en un hospital de la ciudad de Santo Domingo, como la familia no tuvo chance él de llamar a su mamá o de llamar a un amigo y decirle, mira, me detuvieron en Ágora Mall, o Ágora, como se diga el nombre de la vaina esa. Me detuvieron en tal plaza y estoy detenido aquí en el destacamento para que ustedes hagan la diligencia que deban de hacer y me pasen a buscar. Yo me imagino que él tenía que andar con algún celular o se sabía el número de alguien si andaba sin celular. El asunto es que el muchacho aparece golpeado, repito, en un hospital. Y ayer han surgido otras versiones. Ahora es una versión de que tuvo una trifulca con una trabajadora de unas tiendas porque estaba predicando, etc. Fue detenido, llevado a la policía. Es que no importan cuántas versiones aparezcan ahora. Es que el único hecho que se conoce era que él estaba a una hora determinada en el centro comercial y llegó a una hora determinada a la cárcel y ahora ese joven está muerto. Llega al destacamento de Naco y ahora ese joven está muerto. ¿Qué pasó entre el momento en el que se le ve caminando junto a un policía y el momento en el que él aparece molido a golpes en el hospital donde la familia lo ubicó? ¿Qué sucedió? Si el alegato, el argumento, la teoría, la versión de la policía es que el joven se golpeó él mismo y se provocó los daños que terminaron con su vida, pues debe de existir algún tipo de prueba que así lo establezca. Entiendo yo y muchos entienden eso. Ayer hubo una protesta frente al centro comercial. Un montón de personas hicieron presencia, incluyendo su padre, una protesta para pedir una explicación, que se esclarezca la muerte de este y otros jóvenes que se han dado en los últimos meses aquí en República Dominicana luego de haber sido detenidos por la policía. Este es un caso que ha generado mucha conmoción porque se da en el contexto a pocas semanas de un caso similar en la provincia de San José de Ocoa. Y pareciera que esto es un patrón que se está repitiendo. El caso también del joven de Santiago, que apareció también luego, que murió también, y no se ha esclarecido la muerte de este joven, en qué circunstancias han sucedido estos hechos. Ciertamente, esto también genera muchas preguntas, sobre todo en la parte de la seguridad de la plaza. ¿Qué fue lo que pasó? Que la plaza lo detuvo y lo mandó preso a Naco. ¿Hasta qué punto, repito? Un tema que los abogados han estado conversando en las redes. Algunos han citado artículos y dicen las circunstancias en las que cualquiera, si te encuentran en un flagrante delito, pueden detenerte y entregarte a la policía. Y eso es una discusión meramente de abogados. En este contexto no sabemos qué fue lo que sucedió en el centro comercial para que él fuera entregado a la policía y fuera detenido en el destacamento, y quién sabe qué fue lo que pasó. Lo mandaron a sazonar, alguien le mandó a dar un sazón. No se sabe qué sucedió y sería importante, sería bueno que esto se esclarezca, que la seguridad del centro comercial no solamente filtre el video, sino también que den las explicaciones del lugar. Porque hasta ahora lo que dice la seguridad es lo que se ve en el video. Bueno, lo entregamos a la policía. Pero ¿qué conversación se dio entre la patrulla y la seguridad de la plaza? ¿Qué sucedió? Son muchas preguntas que van surgiendo en torno a este caso de este joven que ha generado mucha consternación en nuestro país. Por otro lado, consternación también hay en Estados Unidos después de la filtración el lunes en la noche de unos documentos de la Suprema Corte de Justicia en un caso que tiene que ver con el caso Roe versus Wade, que fue lo que en 1973 esta sentencia liberalizó el aborto en Estados Unidos. Y
esto pues ha generado muchos debates. El tema de la interrupción del embarazo, como les gusta a ellos llamarlo eufemísticamente, es un tema que genera muchas pasiones de lado y lado, de los que están a favor y de los que están en contra. Y obviamente, como se nos ha vendido y mercadeado esta práctica en el mundo, pues es difícil tener una discusión racional en torno a esto. Lo que sí ha sucedido es que la filtración de este preescrito de la que sería la sentencia, que contaría con 5 votos a favor de los 9 que tiene la Suprema de Estados Unidos, un hecho sin precedente. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos es una de las instituciones más sólidas que tiene ese país. Pero en Estados Unidos hay una polarización política de niveles solamente comparables posiblemente a lo que se vieron a mediados del siglo XIX, que devino en la Guerra Civil de 1863 o 62, y que dejó decenas de miles de norteamericanos muertos en una lucha fratricida terrible que se dio entre aquellos estados que estaban a favor de la libertad de los esclavos y los que estaban en contra. Y los argumentos que aparecen son de todo tipo y de variopintos. Al final, el Partido Republicano, Lincoln, que fue el primer presidente de ese partido, pues terminaron ganando la guerra y se terminó dando la abolición de la esclavitud, aunque vendría después de entonces otra etapa oscura también para Estados Unidos, que fueron aquellas leyes de Jim Crow que se dieron en la mayoría de estos estados, que siguieron limitando las libertades y los derechos ciudadanos de los esclavos y sus descendientes en Estados Unidos. Hasta que en 1963, 60 y pico, 64, se firma la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos. La firma Johnson, el presidente Johnson, el que mandó invadir la República Dominicana. Firmó esta ley, y esta Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos pues le dio un giro a muchos temas en ese país. Y obviamente es un tema que todavía hoy sigue polarizando, y este tema del aborto también lo hace. Ustedes saben que soy alérgico, me levanté con alergia hoy también. Bueno, pues en el caso del caso de Roe versus Wade, lo que se dio a finales de la década de los 60, el entorno sociopolítico, ideológico que rodeaba a Estados Unidos era el crecimiento y el advenimiento de una línea de pensamiento frente al feminismo en Estados Unidos y en Occidente, que dicen muchos, asusado desde la acera de enfrente, desde el bloque soviético, pues dio pie a que muchos temas fueran bastante polarizantes en esa época. La sentencia está ahí, es 50 años casi de haberse aprobado, pues llega a la Suprema de Estados Unidos una disputa con una ley de un estado, y es a partir de esta disputa que entonces vendría esta sentencia. Y esto nunca en la historia había pasado. Hablaba de la polarización que hay en Estados Unidos, porque esa realidad de división que hay frente a muchos temas ha permeado al punto de que alguien dentro de la Suprema filtró este documento. Nunca, repito, había sucedido esto. Habría que ver si quien lo filtró cometió algún delito. Hay quienes hablan, algunos comentaristas dicen que se debe de investigar, que se está investigando, y que esta persona pues no puede ni debe seguir ejerciendo el derecho en ese país, porque lo que hizo fue debilitar la confianza dentro de la misma institución, dentro de los mismos
magistrados y de una parte de la sociedad americana hacia la Suprema Corte de Justicia. Sobre este particular, Glenn Greenwald, que es un periodista y comentarista conservador, escribió un artículo ayer bien interesante. Su postura, voy a leer en parte lo que él dice. Dice él que el discurso irracional y equivocado que rodea las controversias de la Corte Suprema en Roe versus Wade. Dice él que la Corte, como la Constitución de los Estados Unidos, fue diseñada para hacer un límite a los excesos de la democracia. Roe negó, no defendió los derechos de los ciudadanos a decidir democráticamente. Dice, habla de la sentencia. Y dice Green, dice que Político publicó el lunes en la noche lo que ciertamente parece ser un proyecto de decisión genuino del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, que anularía la decisión de la Corte de 1973 en Roe versus Wade. El proyecto de resolución de Alito decidiría el caso pendiente de Dobbs versus Jackson y la Organización de Salud de las Mujeres, que refiere a la constitucionalidad de una ley de Mississippi de 2018 que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo, excepto en caso de emergencia médica o anomalías fetales graves. Dado el precedente existente en la Corte Suprema de que el aborto solo puede restringirse después de la viabilidad fetal, la prohibición de abortos después de la semana 15 de Mississippi es un momento en el que el feto aún no se considera viable. Es constitucionalmente dudosa, dice. Para defender la ley de Mississippi, como se informa que desean hacer 6 de los 9 jueces, la Corte debe determinar que la ley es consistente con el precedente existente sobre el aborto o reconocer que entra en conflicto con el precedente existente y luego anular ese precedente sobre la base de que fue mal decidido. El borrador de Alito está escrito como una opinión mayoritaria, lo que sugiere que al menos 5 de los jueces de la Corte, una mayoría, votaron después de un argumento oral en Dobbs para anular a Roe, con el argumento de que fue extremadamente incorrecto desde el principio y profundamente dañino. En un evento extremadamente raro para la Corte, una persona desconocida con motivos desconocidos filtró el borrador de opinión a Político, que con razón lo publicó. Una filtración posterior a CNN el lunes por la noche afirmó que los 5 jueces a favor de anular Roe fueron Alito, designado por Bush, Clarence Thomas, designado por Bush, y 3 designados por Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, designado por Bush, está preparado para defender la constitucionalidad de la ley de aborto de Mississippi sin invalidar la sentencia anterior. Los proyectos de fallo e incluso los votos de los jueces a veces cambian en el periodo entre la votación inicial, después del argumento oral y la emisión de la decisión final, dependiendo de quién elija creer. Esta filtración es obra de un juez o secretario liberal diseñado para generar presión política sobre los jueces que al menos uno abandone su intención de anular Roe, o provino de un juez o secretario conservador diseñado para que sea muy difícil que uno de los jueces de la mayoría cambie de bando. Cualesquiera que sean los motivos del filtrado, la decisión de anular este bando, este precedente de 49 años, uno de los más controvertidos de la historia de la Corte, sería una de las decisiones judiciales más importantes emitida en décadas. La reacción a esta filtración, como la reacción al fallo inicial, por allá por 1973, fue intenso y estridente y probablemente solo se intensifique una vez que se emita formalmente el fallo. Cada vez que hay una controversia sobre un fallo de la Corte Suprema surge el mismo conjunto de falacias radicales sobre el papel de la Corte, la Constitución y cómo está diseñada para funcionar la República estadounidense. Cada vez que la Corte invalida una ley elegida democráticamente por violar una garantía constitucional, como sucedió con Roe, los partidarios de la ley invalidada proclaman que ha ocurrido algo antidemocrático, que es una forma de tiranía judicial para 5 jueces no elegidos, para anular la voluntad de la mayoría,
Por el contrario, cuando la Corte se niega a invalidar una ley elegida democráticamente, quienes la consideran perniciosa como un ataque a los derechos fundamentales, acusan a la Corte de no proteger a las personas vulnerables. Este discurso ahora reflexivo sobre la Corte ignora su función central. Al igual que la propia Constitución de Estados Unidos, la Corte está diseñada para hacer un control mayoritario contra los excesos del sentimiento mayoritario. Los fundadores querían establecer una democracia que empoderara a la mayoría de los ciudadanos para elegir a sus líderes, pero también temían que las mayorías se inclinaran a unirse en torno a leyes injustas que privarían de los derechos básicos y por lo tanto también buscaron imponer límites al poder de la mayoría. Los papers federalistas están llenos de discusiones sobre los peligros de los excesos mayoritarios. El más famoso de ellos es el de James Madison, de Federalist No. 10, donde advierte de facciones que están unidas y accionadas por algún impulso común de pasión o de intereses adversos a los derechos de otros ciudadanos o a los intereses permanentes y agregados de la comunidad. Una de las principales preocupaciones en el diseño de la nueva República estadounidense, sino la principal preocupación fue cómo equilibrar la necesidad de establecer el gobierno de la mayoría, democracia, con la necesidad igualmente apremiante de impedir que la mayoría se desvíe hacia ataques apasionados e interesados sobre los derechos de las minorías, gobierno republicano, o sea, la república, como dijo Madison, para asegurar el bien público y los derechos privados contra el peligro de tal facción y al mismo tiempo para preservar el espíritu y la forma de gobierno popular, es entonces el gran objeto al que se dirigen nuestras investigaciones. En efecto, la diferencia entre una democracia pura y una república es que los derechos de la mayoría no están restringidos en la primera, pero están limitados en la segunda. El objetivo de la Constitución y en última instancia de la Corte Suprema era establecer una república, no una democracia pura, que pusiera límites al poder de la mayoría, para que se entienda que república es el imperio de la ley y el respeto y los límites que esta ley puede poner en las libertades y los derechos de otros. Más o menos por ahí anda eso. Ya finalmente dice, así el propósito de la Carta de Derechos Fundamentales, antidemocrático y antimayoritario, prohíbe a las mayorías promulgar leyes que infrinjan los derechos fundamentales de la misma mayoría. Por lo tanto, en los Estados Unidos no importa si el 80% o el 90% de los estadounidenses apoya una ley para restringir la libertad de expresión o para prohibir el libre ejercicio de una religión en particular o encarcelar a alguien sin el debido proceso o someter a un criminal especialmente despreciado a castigo cruel e inusual. Tales leyes nunca pueden promulgarse válidamente. La Constitución priva a la mayoría del poder de participar en tales actos independientemente de cuán populares puedan ser. Dice, al menos desde 1803 se estableció en el fallo de Madison versus Marbury el poder de revisión judicial de la Corte Suprema, es decir, para derogar leyes respaldadas por la mayoría y promulgadas democráticamente, si tales leyes violan los derechos garantizados por la Constitución, la Corte Suprema en sí misma tiene la intención de defender valores antimayoritarios y antidemocráticos similares. Así que cuando la ley anula una ley que la mayoría apoya, puede ser una forma de tiranía judicial si la ley invalidada no violó ningún derecho real consagrado en la Constitución. Pero el mero acto judicial de invalidar una ley apoyada por la mayoría de los ciudadanos, aunque frecuentemente condenado como antidemocrático, es de hecho el cumplimiento de una de las funciones primordiales de la Corte en una república. Así termina diciendo este tramo del artículo, es para que entiendan más o menos cuál es el debate que se está dando en Estados Unidos y por ahí anda todo este asunto, un tema muy de ellos, los abogados y los conocedores del derecho a profundidad y la doctrina judicial americana, pues se van a dar banquete en estos días con este tema. También los conocedores a profundidad de los temas que toca el artículo de Greenwald, también tienen el chance de hacerlo. Definitivamente el aborto es un tema polarizante, es un tema difícil, es un tema
complicado, no importa si es en República Dominicana con las 3 causales o si es en Estados Unidos con esta discusión, o si es en China o si es en la Patagonia, no importa. Es un tema controversial porque toca muchos aspectos que son difíciles de ponernos de acuerdo. Los que establecen que es un derecho de las mujeres, los que dicen que no existe tal derecho porque toca los derechos de otro individuo, los que plantean la sacritud de la vida desde la concepción hasta que usted se muere de la forma que se muera. Y es un tema complicado, es un tema difícil para ponernos de acuerdo, pero no deja de ser interesante ver lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que sí no deja de ser cierto es que es la primera vez en la historia que se da una filtración de estas características y probablemente eso traiga consecuencias que veamos más adelante. Como dice Green, ¿qué terminará pasando con la sentencia cuando se emita? No se sabe. Probablemente un bando o el otro filtró esto para ver si logra generar un cambio de bando o el afianzamiento de los que ya están comprometidos con el voto para esta sentencia. Así que nos vemos en un próximo video.